Centro de Investigaciones Prana, Bioenergética y Conciencia. Diagnóstico, prevención y tratamiento. Cáncer, SIDA, artritis, migraña, diabetes mellitus, úlcera gástrica, alteración de conciencia y demás. Conversatorio sobre la temática de bioenergética y conciencia que se le brinda a todo interesado por las investigaciones y servicios del Centro Prana. Director, Dr. Sinuel Ángel Llorente Sánchez, doctor en Ciencias Médicas, especialista de segundo grado en Fisiología Normal y Patológica, profesor e investigador titular. El manejo terapéutico del sistema rector tiene obstáculos, por supuesto, principales que son determinantes de ocasiones de éxitos parciales, en ocasiones no éxito, en ocasiones la necesidad de hacer mayores esfuerzos, como todo proceso de la vida misma. Resulta imperioso, por supuesto, reconocer cuáles son estos obstáculos principales, pues una de las funciones de investigaciones es reconocerlas y establecer estrategias, buscar nuevos conocimientos para tratar por todos los medios de lograrlo. Aunque en los momentos actuales el interés por los fenómenos de conciencia ha llegado a un punto sumamente significativo, siempre ha existido en el campo científico, en el campo de la actividad humana, bueno, pues intereses, manifestaciones y formas de cómo tratar la conciencia. Cuando usted observa, trata, encuentra a un paciente con alteraciones de conciencia, sean simples, entre comillas, emociones alteradas o emociones de un carácter muy intenso que lleguen y justifican la clasificación de conflicto biológico, terapeuta se pregunta: ¿y cómo yo enfrento este fenómeno de la conciencia para poder lograr como tal la disolución del conflicto, la reparación del conflicto, el borrar, como pudiéramos decir, con una goma esa información emocional en el paciente, etcétera, etcétera? Podemos decir que este ha sido uno de los elementos más controvertidos, uno de los aspectos que a mi juicio impiden un poco más el avance total de estas consideraciones de mente y cuerpo, y es porque realmente las diversas técnicas que se han empleado para la solución de fenómenos emocionales de conciencia, independiente que han dado resultados aceptables, no en todos los casos resulta indudablemente los mejores. Haciendo un pequeño panorama a lo que yo recuerdo en este momento, en forma coloquial, sin tener estudios bibliográficos, podemos recordar cuáles son los tratamientos diversos que pudieran ser objeto de y para la conciencia. El primero que nos llega es, bueno, los aspectos metodológicos de la psicoterapia tradicional, individual o de grupo, con todas sus variantes. Esa psicoterapia empleada por el campo de la psicología desde hace muchos años. Esta psicoterapia tradicional es útil, claro que sí, se debe de aprovechar para tratar de modificar en el paciente, bueno, pues estos fenómenos de conciencia. Tiene una gran limitante que ya la comentamos anteriormente, y es que por lo general el intercambio en la psicoterapia tradicional es del yo consciente, del yo del juicio, del yo de las valoraciones, y cuando no existe una coincidencia de valoración de un fenómeno entre el paciente y el terapeuta, el fracaso es totalmente rotundo. El paciente se aleja totalmente de las consideraciones pertinentes porque se va a considerar hasta traicionado por el terapeuta al pensar el terapeuta que lo que ella plantea como problema para él es una cosa muy sencilla, sin ninguna trascendencia.
Esa es la dificultad de la psicoterapia tradicional, que no indica que no se emplee, por supuesto, dentro de ciertas limitantes. Otro marco son los trabajos que se han establecido con el tiempo sobre el inconsciente. Son varios, muchos. Yo recuerdo fundamentalmente el de Freud, uno de los primeros que comenzaron a hablar del inconsciente y despertó el interés sobre este campo fenoménico, por supuesto, muy importante, y ahí es su valor, tenga o no en la actualidad, pudiéramos decir, los resultados que uno desea para el abordaje de estos fenómenos de la alteración de conciencia. Dentro también de estos fenómenos del inconsciente está lo que hace la psicología con respecto a la hipnosis. Hipnosis totales, hipnosis parciales, hipnosis no jacksoniana, etcétera, con todo su apoyo. Nosotros la hemos empleado también en pacientes en momentos oportunos. La regresión, técnica sobre todo desarrollada en los últimos tiempos por el doctor Grau, técnicas de llevar al paciente a momentos determinados de su vida mediante todo un proceso metodológico establecido con sus teorías y demás. Creemos que esta técnica de regresión resulta provechoso profundizar en ella y sacar el máximo de provecho. Tenemos para el trabajo del inconsciente y estos fenómenos de conciencia la noble labor, la importante labor desarrollada en estos momentos por Eric Corbera, seguidor de las consideraciones de Hammer, claro, con todos los aportes y otros criterios nuevos que sucede en todo evento científico, en todo aporte científico. Viene una teoría primaria y después se puede modificar o enriquecer. En donde el trabajo fundamental de Eric Corbera, entre otros aspectos, por supuesto, utilizando algo más de lo que yo mencioné allá arriba, está el manejo de lo que él llama el resentir, sacar del inconsciente el evento en su momento determinado, hacerlo actual y buscar en el paciente la anulación de ese fenómeno. También existe, como yo señalé en la diapositiva anterior, el manejo posible con los pares biomagnéticos a partir de la alteración de pares vinculados a fenómenos psicosomáticos, que cada día más los estudios de los pares biomagnéticos aportan nuevos y nuevos elementos de desequilibrio energético acompañado o expresión de ansiedad, depresión, neurosis, envidia, es decir, todo un conjunto de elementos que a la larga son expresiones de alteraciones de la conciencia. Entre ellos, el par que nosotros señalamos del conflicto de Hammer, mastoide izquierda, riñón izquierdo, con los resultados valiosos de hacer desaparecer todos los patrones como tal. Los obstáculos principales, después que hemos visto las posibilidades que tenemos a mano para el manejo de la conciencia. El principal obstáculo en estos momentos es el reconocimiento por parte de la población médica y de aquellos dedicados a la salud, en especial los que cultivan la medicina alopática, es el reconocimiento de la mente como rector de los procesos orgánicos. Llámese enfermedad o llámese programas biológicos de la naturaleza. Este obstáculo tiene una repercusión que quienes solamente lo entienden son los que practican la medicina con nuevos enfoques, como el paradigma que hemos comentado en estas horas de conversatorio. Se establece una verdadera contradicción en el enfoque y tratamiento de las enfermedades, pues la diferencia es abismal. Mientras la medicina alopática se especializa y superespecializa en el diagnóstico físico y en la organización de manifestaciones sintomatológicas y sindrómicas, que en la actualidad no sé a qué cifra alcanza, tratando por todos los medios, yo digo, de adivinar qué pastilla, qué fármaco puede aliviar un síntoma, y este nuevo enfoque, que todo lo contrario, considera que el uso de medicamentos por lo general es más perjudicial que benigno, con este nuevo enfoque que hace más sencillo, trabajando en vez del sistema salida tan multifacético en el sistema de causal, de pares y de conciencia. Con esta diferencia, cuando un paciente le llega a usted, por lo general nunca está solamente con usted, está también siendo tratado por el médico alópata.
aquí es donde los consejos que usted le da a su paciente no son los consejos que deberían darse desde el punto de vista categórico. Nos vemos obligados como ética solamente señalarle nuestro punto de vista y respetarle el punto de vista del paciente si desea o considera útil o no continuar con su medicina alopática. Por ejemplo, nos vienen a ver en estos días familiares de una paciente que está ingresada en el Hospital General Dr. Agustino Neto, una paciente que ingresa por diarreas sostenida, meteorismo, y en el estudio que se le hace, por supuesto, están buscando algún elemento físico que justifique la diarrea, aparece en un ultrasonido una imagen sospechosa, dudosa, que pueda existir un proceso tumoral. La familia cuando nos ve nos dice eso, nosotros le hacemos el diagnóstico por telesomática y lo que nos arroja ya es sencillamente que la persona tiene un verdadero conflicto de endodermo, muy vinculado a problemas de familia, sumándole su rechazo al ingreso hospitalario, valorando que eso es una porquería en su inconsciente, lo cual sostiene y agrava su cuadro diarreico y no nos da patrón absoluto de tumores. Sus hijos que viven en el extranjero y algunos que están presentes aquí en Cuba, guiándose por los criterios médicos alopáticos, entre ellos un cirujano de reconocida fama, a cual yo aprecio y respeto, consideran que es importante operar para ver cuál es esa imagen como tal. Según nuestro criterio, consideramos que era importante sacar a la paciente del hospital porque está haciendo un rechazo de endodermo manifestada conscientemente por ella misma, solicitando ella misma que la saquen del hospital, solicitando ella misma que no la intervengan, pero el sistema alopático de buena voluntad, sus familiares del extranjero y los que están presentes en Cuba, insisten pertinentemente a que hay que operarla. Esa mujer se encuentra, esa paciente, entre la espada y la pared. Este es un ejemplo de ese conflicto que se establece entre este enfoque que hemos hablado y el enfoque alopático. Y es producto de la parte alopática del no reconocimiento de la mente como rector de los procesos orgánicos. Estoy seguro que la evolución de este caso va a ser la siguiente. La paciente puede ser operada, puede ser o va a ser operada en riesgo, sin equilibrio energético, desestabilizada. La paciente está siendo influenciada por el medio que tiene un proceso tumoral y muy probablemente si establece un conflicto mayor, más intenso de endodermo, realmente haga el cáncer de sigmoide o de recto que están buscando. De encontrarse ese tumor, ya sabemos el camino que le corresponde o le queda a la paciente. Citostático, quimio, radio, una colostomía, si fuera necesaria, y un conjunto de respuestas e interrogantes de si tendrá capacidad de superar el problema o fallecer en este intento, en este proceder. Es un ejemplo. El otro gran obstáculo es la misma estructura del paciente. Y cuando llamo de estructura, pudiéramos hablar de personalidad, pudiéramos hablar de arquetipo, pudiéramos hablar del conjunto de elementos que, por supuesto, caracterizan a una persona. Hay personas que por diversos factores, muchos de ellos genéticos, entre comillas o no, son personas cuya forma de ver la vida es ser una gente totalmente temerosa. Hay otras que tienen excesiva preocupación por los demás, otras viven en un fenómeno de impaciencia y así, según las clasificaciones de Bach, que es el cuadro del cual nosotros nos guiamos. La estructura del paciente sí es medio trágica porque es producto de alteraciones emocionales en el nacimiento o si es producto de su propia experiencia de años cultural, un paciente violado cuando niña, una paciente que ha sido
maltratada en su infancia o una infancia un poco justificada pero negativa. Este elemento cultural de la estructura del paciente puede imposibilitar, y esto se ve también, que se pueda abordar el fenómeno de conciencia con facilidad. A veces no hay ni mecanismo de intercambio en el plano del consciente para que pueda entender los aspectos que uno maneja. Este hecho de la estructura del paciente de manera muy peculiar, no favorecedora del trabajo en el plano de la conciencia con cualquiera de los métodos que pudiéramos establecer, da por resultado con frecuencia que el paciente continúe con sus problemas neoplásicos, sus problemas de diarreico, su colitis, y a la larga se desencante y salga y parta de nuestra consulta. El otro problema está vinculado a una peculiaridad del inconsciente que en estos momentos no tenemos forma total, satisfactoria para resolver. Es lo que llamamos la voluntariedad del paciente. Si el paciente conscientemente no cree, considera sin sentido la propuesta médica, está decepcionado en su vida por la forma de haber sido tratado anteriormente por otro submédico, o, lo que es más común, como parte del mismo inconsciente, oculta, y su inconsciente le pide no abrir su inconsciente, este paciente también, el resultado final es la huida del consultorio y la solución de su problema no total o parcial, etc. Ejemplo, una paciente que viene con un estado depresivo extraordinariamente marcado, es una paciente que su cara de depresión inunda el espacio que se rodea, le diagnosticamos que hay un conflicto de pareja, hasta ahí llegamos, no nos metemos a profundizar por un fenómeno ético, quien sabe la paciente no quiere que le hablen de ese aspecto, y lo niega rotundamente, y a tercera o cuarta consulta, la acompañante nos llama con objetivos de buena voluntad de apoyar y decirnos que sí es cierto que hay conflicto de pareja porque su esposo hace años que tiene otra pareja y que en los últimos 2 años tuvo una niña que está creciendo. El estado depresivo de esta paciente está muy vinculado a los mecanismos que hablamos de ganancia secundaria. El esposo la vea, la atienda, no se vaya de la casa, no se quede definitivamente con su otra hija, que no se quede definitivamente con la otra mujer con quien mantiene relaciones. Esta paciente, en su voluntariedad, que llamamos voluntariedad entre comillas, de su inconsciente excesivamente marcado, no admitía esto por ningún concepto y notábamos que inclusive entraba en crisis de ansiedad cuando manejábamos el tema. Hicimos el pronóstico que no iba a volver más a la consulta y efectivamente después de la cuarta no volvió más con nosotros. Y el otro obstáculo son las condiciones físicas del paciente en el proceso evolutivo de la enfermedad, que es donde se requiere pericia, se requiere visión, se requiere dominio de los conceptos, por ejemplo, de la nueva medicina germánica, se requiere dominio de los pares biomagnéticos, se requiere dominio de los fenómenos puramente de conciencia, que no solamente sean conflictos de Hammer, se requiere el dominio un poco de la física cuántica para poder crear y hacer propuestas diferentes para enfrentar estas situaciones. Estas condiciones físicas, bueno, están dadas porque tienes un paciente de 85 años que tendrá alteraciones de conciencia, quién sabe, al final de su vida, porque con 83 años su hija se fue para España y ha hecho un conflicto de pérdida de territorio. Conflicto de pérdida de territorio que a la larga le va a producir, si lo vive masculino, un infarto del miocardio. Y esta paciente de 87 años, usted le dice que tiene un conflicto de pérdida de territorio y para ella es hablarle de algo que no puede entender ni comprender. Es decir, sus condiciones físicas de su edad impiden trabajar esa área. No nos queda más remedio que trabajar entonces la parte de los pares, ver si el conflicto desaparece mediante el equilibrio energético y trabajar al mismo tiempo en las manifestaciones sintomatológicas como la angina de pecho, etcétera, que pueden estar presentes. Las otras condiciones físicas, por supuesto, es el deterioro del paciente, su propio estilo de vida anterior y de manera muy particular dentro del proceso evolutivo de las enfermedades, el dolor. El dolor casi siempre está presente
en todo proceso de las enfermedades que tratamos, en los conflictos de manera particular, por dos aspectos. Uno, cuando el conflicto entra por un mecanismo o por otro, al azar o no, en un proceso de recuperación, es la curación, el dolor siempre está presente. Pero el dolor puede estar presente por varias causas, pero la que más nosotros vemos es el fenómeno emocional que acompaña a casi todas las enfermedades y casi a muchos eventos de la vida, como la impotencia de no tener dinero, la impotencia de no tener casa, la impotencia de no saber cuándo su hijo va a cambiar su conducta, la impotencia de qué podría hacer con mi esposo para que esté más tranquilo en la casa, etcétera, etcétera. También se asume entonces la impotencia de cómo yo me curo, cuándo yo me curo, qué va a pasar. Esa impotencia produce los procesos tumorales que tenemos descritos a nivel intrarraquídeo en cualquier nivel de la médula espinal. Proceso intrarraquídeo que hay que resolver para ayudar a eliminar el dolor que en ocasiones resulta difícil superarlo totalmente, porque el problema de la conciencia está presente, porque el fenómeno físico está presente y el enfermo no es capaz de entender que sus procesos como tal de enfermedades tienen su propia solución y que el dolor constituye parte del fenómeno de recuperación. Ese es un elemento muy engorroso que puede llevar al traste, porque un paciente con dolor sostenido, ningún ser humano con dolor sostenido es capaz de enfrentar la vida por mucho tiempo. Con el hecho agravante que en el paradigma de mente-cuerpo, en los procesos de recuperación de las enfermedades, tratar el dolor tiene que ser lo que podemos llamar con manos de seda. Saber usar qué tipo de analgésico, saber darle al paciente e incrementar su capacidad de soportar el dolor, porque interrumpir el dolor, con ejemplo, con morfina, sí, más calidad de vida. Morfina porque pensamos que va a morir el enfermo. Pero si pensamos que el enfermo está en proceso de curación y que la morfina va a impedir ese proceso de curación, hay que manejar entonces muy bien qué tipo de analgésico le damos. Es un elemento hecho práctico que puede discutirse más ampliamente en otra oportunidad, en otros trabajos que nosotros tendremos que presentar. Otro elemento de condiciones físicas son los edemas. Las enfermedades y los conflictos en su proceso de recuperación entran en una fase exudativa, provocando edemas marcados, piernas, brazos en ocasiones, y sobre todo la lesión del foco de Hammer a nivel del cerebro. A veces son edemas intranscendentes, que no dan manifestaciones de ningún tipo, pero si el paciente ve tener un conflicto hace 2, hace 3, ya el edema es muy importante. El edema casi se comporta como un proceso tumoral cerebral. Y este edema altera los fenómenos de conciencia, casi impide poder conversar con el paciente, casi impide entrar en su inconsciente para lograr el manejo y modificación de sus fenómenos. Y lo que más daño está haciendo, y que depende de esa gran contradicción entre la medicina alopática y este nuevo paradigma, es la situación que se le presenta a todos los pacientes de saltar de un conflicto a otro conflicto por no ser objeto de un tratamiento adecuado de la conciencia. Por ejemplo, tenemos una paciente muy joven, 31 años, que no es de Guantánamo, venir a vernos al centro es un gran esfuerzo y sacrificio, que fue operada, ella es derecha, de la mama izquierda. Esta mama izquierda es producto de un conflicto de nido. No voy a dar detalles de ello por ética, en definitiva es un caso muy reciente. Pero conflictos de nido, bueno, el nido puede ser organización del nido, o la suegra que está interrumpiendo el nido, o el nieto que se le fue de la casa, el hijo que no está en la casa, se lo llevaron al ejército, el esposo que se fue a trabajar al extranjero o no está en casa, es decir, cualquier elemento que ella lo psicologice como un nido no organizado, un nido que atentan contra la organización que ella pretende sostener. Eso, si se psicologiza de esa forma, desde el punto de vista biológico, y es intenso, bueno, pues puede producir un trastorno de cáncer de los ductos o conductos galactóferos de la mama.
porque frente a ese conflicto la naturaleza prevé al ser vivo aumentar su leche para proteger su nido desorganizado. Esta paciente fue mastectomizada y bueno, en breve tiempo, poco tiempo, se le diagnostica un cáncer de mama derecha y por supuesto se le pone el título de que es una metástasis. Esa metástasis se ve con mucha frecuencia en las mujeres que le hacen una mastectomía, si es derecha, si es izquierda, se invierte el fenómeno. ¿Por qué? Porque toda mujer que sufre una mastectomía, si no es tratada psicológicamente, si no se le orienta, hay quienes no le sucede eso, por supuesto, depende de su estructura, como dijimos, comienza a modificar su forma comunicativa con el esposo. Si establece un conflicto de comunicación no sexual con su pareja. ¿En qué consiste este conflicto de comunicación? Ya le da pena hablar con el esposo del asunto, no es capaz de hablarle como antes, Pipo, yo quisiera esta noche que tú me besaras, porque se siente subvalorada. Y ese elemento, incluyendo el propio esposo, que quien sea no hable del asunto para no dañarla porque no sabe cómo expresar, hace que ese conflicto de comunicación de pareja produzca un cáncer entonces no de conducto galactófero en la mama derecha. Este fue el caso. Llega a nuestra consulta con esa mastectomía izquierda, una mama derecha llena de procesos tumorales, con todo una larga historia de tratamiento con citostático y radio, no recuerdo si también le dieron radio, y en unas condiciones totalmente medioprácticas. Esta es una paciente que para obtener una respuesta positiva, lo primero que da una cierta esperanza es la alegría de nosotros saber que ya la consideraron que no tenía remedio ninguno, que ya no había forma de abordar con más citostático ni con ninguna otra de las técnicas oncológicas. Nosotros comenzamos a trabajar esta paciente comienza un proceso de recuperación, un pronóstico delicado, aunque nosotros siempre consideramos que todo puede tener solución, porque se acompaña de un dolor sumamente intenso, porque comienza a hacer procesos neoplásicos del sistema óseo. ¿Por qué del sistema óseo? Porque se le incorpora a ese conflicto primario, al segundo conflicto, un tercer conflicto que se llama conflicto de desvalorización y se expresa inicialmente por osteoporosis, que es un cáncer bueno de carácter osteoporótico. Pero cuando el conflicto se comienza a recuperar, que por tanto es expresión de una posible curación, comienzan a reproducirse intensamente las células del hueso y el edema que acompaña estos procesos expande el periósteo y da un dolor sumamente exquisito, aparte de los dolores de impotencia por procesos tumorales de nódulos o accesos en la columna vertebral. Logramos quitarle el dolor a la paciente, sin embargo, su derrame pleural, que parte del proceso exudativo, la ha obligado a estar ingresada y sin dolor. En estos momentos presenta náuseas y vómitos fuertes, está deteriorada. Tenemos esperanza de que regrese a nuestra consulta, a nosotros ir por allá, volverle a darle los elementos para sanarla, es decir, que se sienta optimista, que enfrente la situación y que el universo nos permita lograr un resultado prácticamente increíble. Esta es una de las manifestaciones y obstáculos más importantes que se nos presenta. Este obstáculo es mucho más obstáculo, por decirlo así, cuando usted está haciendo esta medicina y está compitiendo con el enfoque alopático. Hay un niño de 3 años, año y pico, 2 años, de Santiago de Cuba, que vino recientemente, se le hizo el diagnóstico de leucemia, ya le han dado su correspondiente citostático, pero ya el niño, acorde a cómo se comporta en el conteo de leucocitos, sobre todo todos inmaduros, ya los oncólogos le han dicho que prácticamente no pueden hacer nada por el niño, aunque el niño está absolutamente bien desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas.
Las leucemias en este concepto nuevo médico se consideran displasia por el biomagnetismo de Gois. Y está muy vinculado, bueno, a factores de desvalorización que en este caso no es del niño, sino que es heredado por conflicto de la madre embarazada. Esta explicación se la dimos a las pacientes, estuvo la madre muy contenta porque es una propuesta muy agradable. No es lo mismo decir su niño se puede curar, no se preocupe, es una displasia, no es realmente un cáncer, a la otra propuesta de que ya el niño no hay solución para el niño. Nosotros comenzamos a trabajar al niño, efectivamente tenía los pares de vaso duodeno, que es el de leucemia, visto como fenómeno displásico. ¿Por qué? Porque en el proceso de recuperación de los conflictos, esa médula ósea que comenzó a ser disfuncional con disminución de leucocitos por lo general, comienza a hiperproducir una cantidad de leucocitos que es la fase por lo general del diagnóstico y entonces se la considera leucemia, con alteraciones de plaquetas, por supuesto. El muchacho está en franco proceso de recuperación. Sin embargo, al hacerle un nuevo conteo, al ver el oncólogo, el especialista, que los leucocitos han aumentado en el conteo, dice, vamos al menos para quedarnos tranquilos internamente y decir que hemos hecho el esfuerzo posible a darle un ciclo citostático y ver qué pasa. La familia cuenta con nosotros, nos llama, le dimos solamente a nuestro criterio, que el citostático va a disminuir esa respuesta de recuperación, que si el niño tiene plaquetas bajas, va a sangrar posteriormente porque las plaquetas van a seguir bajando al inhibir totalmente el sistema reproductor linfopoyético de la médula espinal. Y así pudiéramos hablar de muchos muchos casos en donde lo que sí se impone, y en eso rogamos a Dios y rogamos a toda la comunidad científica que lo más pronto posible se establezca, sino una unificación de criterios, una comprensión un poquito más amplia, que cada parte mejore la incorporación del conocimiento de la otra parte. Que tengamos un poco en cuenta que el concepto de salud para ganancia, que el concepto de salud que se establece en el mundo tiene esquemas muy preestablecidos que se ha incorporado a nuestra cultura médica y no vemos el trasfondo de los errores que arrastran. Por ejemplo, la concepción del cáncer, como incurable, la concepción de la diabetes, como incurable, la concepción del asma, como incurable, la concepción de la migraña, como incurable. Pues, entre más enfermedades crónicas se establezcan, más serán las posibilidades de indudablemente vivir del enfermo. Esta nueva construcción o nuevo paradigma que nos ha ocupado el tiempo del conversatorio actual, indudablemente tiene unas características peculiares y sumamente novedosas. A nuestro juicio estamos enfrentando una tercera gran revolución en el desarrollo de la medicina. Esta tercera revolución está soportada en primer lugar por los desarrollos de la física cuántica en las últimas 5 o 6 décadas. También por resultados de un conjunto de valiosos investigadores que en la figura de Hammer y el Dr. Gois principalmente, y después sus seguidores como Eric Corberas y otros, han logrado ir ensamblando de conocimiento en conocimiento todo lo que la misma historia médica, el desarrollo de la psicología por un lado y la parte orgánica o somática por otro, en su unión justificada, han ido permitiendo esta nueva visión con estructuras, enfoques, abordajes
métodos interpretativos de tratamiento y un gran campo para investigar como algo sumamente novedoso y valioso. En este conversatorio hemos transitado desde la pregunta que somos nosotros como vacío cuántico al final. Hemos dado nuestra concepción teórica y práctica, sobre todo práctica, de cómo ver al hombre constituido por tres cuerpos, la concepción sistémica de la matriz mente-cuerpo, los retos en el estudio de los componentes del cuerpo físico y de la conciencia, y los principales obstáculos en el manejo de la conciencia como un elemento rector. Consideramos que en este sentido se debe de continuar el camino ya iniciado, pero hay un aspecto que es más importante que todo, y es que en este enfoque mente-cuerpo, el elemento preventivo y también el elemento terapéutico que debemos todos, en un sentido general, aunar esfuerzo, es el de la educación de nuestra población para que logre incorporar lo que nosotros llamamos el enfrentamiento primario de solución para superar, por supuesto, los obstáculos principales en el manejo de las alteraciones mente-cuerpo. Veamos. Las emociones y la enfermedad. A lo largo de todo este conversatorio ha quedado claro el papel de las emociones en el origen de las enfermedades y o desarrollo de programas propios biológicos que la naturaleza nos ha brindado, dependiente de si se considera enfermedad o un programa natural. De una forma u otra, ambas consideraciones están un poco que determinadas por las peculiaridades de las emociones, sobre todo las emociones negativas y las emociones positivas, que pueden ir compensadoras o en contra del desarrollo de estos procesos desfavorables del sujeto. La mejor forma o la solución como para delimitar esta relación emociones y enfermedad está dada llana y sencillamente por un solo y principal componente. Es desarrollar para sí y en la relación transpersonal, es decir, de persona a persona, el amor como emoción básica. Asegurar el amor como emoción básica. ¿Y qué es amor como emoción básica? No nos referimos al amor que habitualmente se entiende y se emplea con el significado de querer a alguien, apreciar a alguien, amor por su pareja, amor por su hijo, amor por el perro, amor por el carro que ama, que aprecia, el amor de las tarjetas de felicitaciones, el amor de la carta emocional, donde se brinda al mismo tiempo en compañía del amor el cariño, la comprensión, la estabilidad de la vida. No es, precisamente ese amor como emoción básica que nosotros queremos referirnos. Nos referimos al amor como una emoción totalmente descrita y así reconocida en los campos tanto de la fisiología como el campo de la psicología, como el campo de las ciencias de la actividad nerviosa superior. El amor es una sensación, pero esa sensación es la que excluye el resto de las emociones negativas. Me voy a referir a tres fundamentales. De estas tres se derivan otras, por supuesto. De estas tres emociones fundamentales tenemos la ira, tenemos el miedo, tenemos la depresión. Pues cultivar amor y tener amor es evitar por todos los medios tener ira, sufrir de miedo y tener depresión. Estas tres emociones totalmente negativas se conocen totalmente y a cabalidad cuáles son sus efectos
Del miedo hablaremos, que el miedo es una emoción normal cuando está dentro de niveles normales. Tener miedo conserva la especie. Tener miedo ayuda a protegerse uno mismo la vida. Tener miedo un poco que ayuda a ser precavido frente a acciones. Por tanto, una dosis de miedo como emoción es de una cualidad positiva. Este miedo, cuando ya se desorbita, y todo el mundo sabe fácilmente cuando esto se desorbita, porque el miedo ha sido una experiencia en mayor o menor medida que uno lo ha experimentado o cuando niño, cuando adolescente o cuando joven, o frente a una circunstancia de peligro inminente, un accidente de tránsito, de riesgo o cualquier otro aspecto o contingencia de la vida. Sabemos el miedo, cuáles son sus fatalidades. Un miedo convertido en fobia impide la vida normal de cualquier sujeto. El miedo, por tanto, es una emoción negativa, dañina, que debe ser controlada y evitada al máximo. Si controlamos el miedo, estamos ayudando a fundamentar una emoción sin miedo y por tanto es una emoción que se acerca al amor. La depresión. La depresión es una emoción que también está y forma parte de los mecanismos normales. Cuando hay un elemento muy fuerte, significativo, como la pérdida de un hijo, de una esposa, de algo muy querido, esa depresión que ocupa al sujeto es una depresión con un fin fisiológico. Durante un tiempo, que debe ser breve, por supuesto, determinado, bajar o disminuir el metabolismo general orgánico, la actividad general, como para que el sujeto pueda tener mecanismos necesarios para recuperarse de los efectos de un evento que dejó como secuela una emoción deprimida. La depresión es un factor muy interesante y vamos a comentar cuántos elementos están involucrados dentro de la depresión, como son algunos de los componentes neurohormonales y neuroquímicos del sistema nervioso en el cual participa. Y la ira es una emoción que todas la conocemos. Puede existir una ira aguda, brusca, la ira del sujeto que agrede a un vecino porque lo tiene obstinado, cansado y en un momento de una discusión puede hasta cometer un crimen. Esa ira elevada también provoca un daño y puede ser circunstancial. Terminada el evento, bueno, pues puede tomar un nivel de nuevo basal. Sin embargo, esa ira inclusive llega a formar parte en ocasiones del carácter del sujeto por elementos heredados de lo transgeneracional o propio de sus elementos culturales o propio hasta cierto punto de su estructura, vamos a llamar entre comillas, de personalidad, que no está totalmente establecido. Esa ira continua, esa ira de inconformidad de la vida, esa ira de ver el mundo como un mundo agresivo, esa ira es una emoción dañina en todos los aspectos. Esa es una ira que puede comenzar elevando los niveles de estrés, los niveles de defensa del organismo, los niveles de secreción de adrenalina, de los corticoides y a la larga, en un desajuste prolongado, comenzar por esofagitis, por gastritis y puede inclusive terminar en un cáncer de duodeno. El amor, entendido esto, que nos referimos, construir amor como noción básica es aprender por todos los medios frente a la vida, no tener las emociones negativas principales de ira, miedo y depresión, y por supuesto con todas las variantes de estas combinaciones, como son las preocupaciones, como son los desalientos y demás. Existen muchas emociones que parten de estas tres principales. ¿Qué es amor? Lo hemos explicado en esta forma clásica, fisiológica y muy entendible. Amor para evitar las tres fundamentales emociones negativas. Pero nosotros en nuestro quehacer y nuestros estudios nos encontramos en la Biblia, en Corintios 13, una definición de amor que es mucho más amplia que esta, pero hemos hecho un extracto, ¿no? Hemos cogido uno de sus párrafos que a nuestro juicio merece ser un poco que ampliado, un poco que más podemos decir, extendido, que sea más comprensible. Lo vamos a leer y vamos después a continuar con nuestras ideas.
Dice en Corintios 13, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de la injusticia, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Un análisis detallado de este párrafo en la descripción de Corintios 13, pues arroja indudablemente que tener una política de este tipo en la vida conductual del sujeto es protegerse de las emociones negativas en todo momento. Ahora bien, en la práctica, y en nuestro conversatorio cerramos siempre con este aspecto, y es con el aspecto de dar algunos consejos prácticos, producto ya de nuestra experiencia y de nuestros estudios en un sentido general. Veamos entonces 5 mandamientos, y entre paréntesis consejos, realmente son 5 consejos para asegurar amor como emoción básica. Le llamamos mandamiento porque a nuestro juicio debe verse como algo obligatorio de cumplir para conseguir no tanto el reino de los cielos, sino el reino terrenal. Es decir, durante su estancia de tránsito en esta vida maravillosa, tratar por todos los medios de ser lo más feliz posible. Estos 5 mandamientos transitan por diversas peculiaridades. Estos 5 mandamientos los hemos extraído, 3 fundamentalmente de lo que acabamos de leer sobre Corintios 13 y 2 más a partir de nuestra experiencia y muy bien acertada por la filosofía budista. De estos 5 mandamientos, el primero que se resalta es el saber soportar. El saber soportar es un elemento muy importante en la vida, es vital en la vida. Saber soportar es evitar la ira, miedo y depresión, y lo entendemos. Un individuo que está enfermo, y esta es la primera receta que damos, no puede dejar llevarse por la agonía, la angustia. No puede dejar llevarse por la depresión, por la ira, por el miedo. El paciente, sobre todo que tiene un cáncer, que a veces no resulta fácil, hay que enseñarle a soportar su situación. Porque si no sabe soportarlo, los estados emocionales negativos complican, por la producción de neuropéptidos, de esos productos que hemos hablado, complican los procesos evolutivos del mismo paciente. Un paciente que tiene una artritis reumatoidea de 4 o 5 años, acompañada de una osteoartrosis de una rodilla, traumatizada por diversos tipos de tratamientos, si no sabe soportar ese dolor, independiente que se le alivie o no, es un sujeto perdido. Es un sujeto que además de tener un dolor, se le pueden sumar los efectos de la gastritis por la ira, la depresión por las modificaciones de la serotonina como neurotransmisor que participa fundamentalmente en estos cuadros cuando están disminuidos, o el mismo miedo de verse frente a la vida opacado, incapacitado de poder hacerle frente. El soportar es uno de los primeros elementos de terapia que se le debe dar desde el punto de vista mental, de conciencia, psicológico al paciente, porque si no soporta, la evolución se nos va complicando. Nosotros hemos tenido pacientes, como el caso que señalo de una rodilla extraordinariamente destruida, que se ha aliviado al quitarle las causas, pero que sigue con dolores no totalmente restablecidos. A los 2 meses ha llegado el paciente y nos ha dicho: qué feliz soy, doctor, con el tratamiento que usted nos dio. Bueno, ¿qué? ¿Por qué? Porque he aprendido a soportar. Antes el dolor estaba, y hoy el dolor sigue, pero antes no acompañaba a mi nieta al cine y hoy acompaño a mi nieta al cine o a sus actividades. Sin darme cuenta el dolor sigue, pero también sin darme cuenta hay días que he podido hasta pasar el rastrillo en el patio de mi casa. Eso ha sido porque su condición de saber soportar, lo que a juicio ya de los médicos y su propia experiencia es prácticamente no solucionable como uno lo desea, da calidad de vida, permite al ser humano enfrentar las cosas de manera diferente. Piensen así en un sujeto con lupus eritematoso, en un sujeto con diabetes mellitus complicada, en un sujeto con un cáncer de cualquier tipo,
con un sujeto que haya perdido una pierna, etcétera, etcétera. Saber soportar resulta el elemento clave fundamental. El segundo consejo o mandamiento es ser bondadoso. Nosotros hemos perdido la capacidad de ser bondadosos, pero no porque seamos malos, sino porque la vida, con sus agonías, con sus expectativas de soluciones de carencias que no se tienen, y de carencias no solamente materiales, sino la carencia de poder conversar con su hijo todas las noches un rato, o la carencia de no poder compartir, como se hacía antes, una mesa, aunque sea con un plato sencillo, de un arroz, un frijol, y en esa mesa reunirse la familia, abuelos, nietos, hijos, y conversar en la forma bondadosa de conocer cuáles son las particularidades y problemáticas de todos los demás, e intercambiar ya en este caso ese amor de cariño y comprensión. Ser bondadoso en estos tiempos es muy raro encontrarlo en un hogar porque las cosas todas son demasiado agitadas. El nieto que llega y dice, abuela, apúrate que yo quiero ver los muñequitos. Y la abuela, quién sabe, quiere en ese momento ver la cocina al minuto o un programa. Y no encuentra de su nieto la bondad de decirle, bueno, abuelita, ve tú la cocina hoy que yo voy a tratar de ver los muñequitos en otro lugar o lo veo mañana. Así sucede con el hijo que también viene apresurado. Ven que tengo una reunión, un consejo de dirección, no puedo perder tiempo. Y cuando ustedes vienen a ver, la casa se convierte, sobre todo en los horarios de almuerzo y comida, en una verdadera odisea o batalla campal, porque cada cual necesita asegurar sus propias necesidades. Es en ese sentido que vemos a todo el mundo comiendo con el plato en la mano, sentado viendo la televisión, uno ahora, otro después, otro más tarde. Entonces eso impide ser bondadoso. Y ser bondadoso es llegar a la casa, ser bondadoso es llevar quizá una flor a su abuelita, a su mamá, ser bondadoso quizá es llevar un chocolate para que su hermano alcohólico, pues si come chocolate, si le da el dinero, sabe que lo puede vender para tomar, pues dele entonces un chocolate, dele un cariño. Coja a su nieto o a su hijo y no le pelee tanto, un día siéntelo en las piernas y pásele la mano por su cabecita. Esa bondad ayuda a que los fenómenos internos de los hogares comiencen a reajustarse. Porque es muy difícil que un acto bondadoso no se pegue y sea imitado. Un ejemplo práctico de la vida que al menos a mí me sucedía. Cuando alguien en la calle me pedía una limosna, por lo general me molestaba, porque tenía el concepto que el que pedía limosna en un proceso como el nuestro era porque no quería trabajar, porque era descuidado, o porque era por lo general, que lo más común, un individuo adicto a la bebida. Y aquel hecho de yo decirle, no tengo, por favor, continúe, sin decirle más nada, era suficiente para que yo me quedara sintiéndome muy mal, porque en el fondo había tenido ira, molestia, una de sus peculiaridades. Yo recomiendo que hagan lo que estoy haciendo y lo que hacen otros compañeros que vienen a nuestra consulta que lo llegan a dominar. Si ven a alguien que lo necesite y le pide un peso, déselo si usted lo tiene. Si no lo tiene, díganle con amor, otro día te lo voy a dar. Pero además atrévase a que si un día pasa y tiene 5, regale uno. Ese acto de bondad tiene esta significación científica comprobada en trabajos. La serotonina se eleva en aquel sujeto que hace el acto de bondad. La serotonina se eleva al mismo tiempo en aquel sujeto que recibe el acto de bondad. Pero también se eleva en aquellos que ven ese acto de bondad. La serotonina es el producto fundamental que se emplea y que está deficiente en los casos de depresión. Por tanto, hacer bondad es asegurar un mecanismo antidepresivo. Hay que desarrollar bondad y esto en nuestro caso es muy necesario porque en la inmensa mayoría o gran parte de nuestros pacientes cuando vienen a nuestra consulta sus alteraciones orgánicas es porque están vinculados a verdaderos desórdenes del hogar en donde por X factores, sin que nadie sea malo, la bondad está totalmente ausente. El tercer mandamiento o tercer consejo es no guardar rencor. El rencor es el sentimiento más tonto y más bobo de la vida. Está el rencor consciente, ese hace daño, el que usted recuerda lo que le hicieron cuando pequeño, o está recordando lo que le hizo su primera esposa. Eso que es consciente puede hacer daño. El rencor que más golpea es el inconsciente y es el que nos vemos obligados a estudiar e investigar para sacarlo a la luz, que el paciente se dé cuenta por dónde está transitando. Como ejemplo, 2. Un paciente que estamos tratando muy angustiado, cuando se equilibra su tensión arterial,
haciendo picos, por supuesto, debutando de una diabetes. Y cuando comenzamos a estudiar sus emociones escondidas, sale como emoción escondida un rencor viejo hacia su hermano mayor. ¿Cuál era la problemática? Que ambos hermanos viviendo en casa independiente por X factores de la dinámica de la vida y de su propia familia, habían planeado para resolver varias dificultades, permutar esas dos cosas, esas dos casas por una mayor, lo cual significaba que este paciente mío tenía que vivir junto con su hermano. Cuando se le demuestra que lo que tiene es un rencor guardado de ira, de molestia, de miedo con respecto a su hermano, porque cuando pequeño el hermano mayor era el que realmente le daba las palizas necesarias, sustituyendo en muchas ocasiones al padre, palizas innecesarias y fuertes, guardó como rencor aquellos recuerdos no conscientes, sino inconscientes. Imagínense ustedes, con ese rencor inconsciente, hablar de permutar, hablar de vivir junto con su hermano en una misma casa. Por supuesto que tenía que movilizar todos esos fenómenos mentales que son lo que constituyen parte de la famosa matriz mente-cuerpo con sus repercusiones orgánicas. Cuando el paciente hizo consciente esta situación, es que bastante bien admirado, sorprendido, nos dice, ahora yo entiendo por qué estando en una fiesta, cada vez que llegaba mi hermano, yo me molestaba o me sentía mal y tenía que irme. Este es un caso escrito que tenemos en nuestros archivos. El segundo caso es una señora muy mal, una señora que no podía hacer prácticamente actividad en la casa, dolores, pero lo más peculiar que tenía era una taquicardia sinusal, arritmia, prácticamente incontrolable. Nosotros le equilibrábamos los pares, se aliviaba 2 o 3 días. Tomaba atenolol por años, pero nuestra experiencia es que eso era muy fácil de resolver. Los problemas arrítmicos los resolvemos con gran facilidad, lo que es el desequilibrio del par senoauriculoventricular riñón izquierdo. Pero en este caso nos resultaba engorroso. Su esposo también estaba siendo tratado por trastorno de mareo, de vértigo, cierta hipocondriasis, buscando siempre un apoyo médico. Y la evolución indudablemente fue mejorando, pero no era la que nosotros deseamos. En el estudio, en la dinámica de la conversación que no había salido en ningún estudio de conciencia, pues lo que estaba imperando era un rencor muy viejo. Lo que resulta que el esposo de esta paciente había tenido un hijo hacía 22 años atrás con una vecina de su barrio. Esa idea, guardada, ese rencor, en este caso hasta consciente de la paciente, impedía una adecuada evolución de ella y del esposo. Cuando el hijo de 22 años iba a preguntar por su padre desde el portal, la mujer entraba, si no en pánico, en ira, en molestia, y ya ni sencillamente nos refería, no lo puedo ver, no puedo permitir que entre a la casa. ¿Por qué no puede entrar a la casa? Porque es ladrón. Bueno, pues no lo deje entrar, pero deja que su padre lo vea, ya eso pasó, fueron 22 años que han sucedido. ¿Cómo tú vas a perder tu matrimonio por una cosa que ya no es el ahora, que es el pasado y que no va a influir en tu futuro? Olvídalo, trata por todos los medios de eliminar ese rencor que tú tienes guardado, esa molestia de que te hubiesen engañado en un momento determinado, porque lo consideras así, porque lo interpretaste así, porque esa es tu cultura. Pero en el fondo esas son cosas que pasan en la vida con demasiada frecuencia y en otros casos no produce el daño que te está esto produciendo a ti. Si quieres resolver tus problemas cardiovasculares arrítmicos, tienes que hacernos caso. La mujer, tanto dimos, que pudo superar el obstáculo y ya hace casi un año y no ha retornado a consulta y está totalmente normalizada. El cuarto mandamiento, si hemos hablado del soportar, ser bondadoso, no guardar rencor, ya parte de un tanto de la filosofía budista. En la vida el que no desea algo está perdido. La motivación es imperante en todo momento, es sumamente necesaria. Buscar, superarse, tratar de vivir una vida más amplia, más holgada, de acuerdo con las exigencias actuales, pues más economía, más paz, más tranquilidad. Pero ese motor impulsor de tratar de conseguir las cosas se debe de hacer sin avidez. Avidez quiere decir como única meta, como lo único que yo necesito, como lo más importante de mi vida, que lo tengo que conseguir, si no yo puedo fracasar. No, puede ser que lo consiga todo, sin embargo fracase.
puede ser que usted se haya puesto como plan tener una casa de 2 plantas y por fin lo consiguió a los 10 años por su esfuerzo, su sacrificio, pero terminó hipertenso, terminó con gastritis o con un cáncer duodenal, porque ya ni sencillamente fue tanto su avidez que tuvo que transitar por todas las dificultades que conlleva tener una casa de 2 plantas, sobre todo en los momentos actuales con pocos recursos y demás. Cada fallo que tuvo en su intento de buscar la casa fueron elementos emocionales negativos que fueron deteriorando su vida. Y así se ve en la práctica diaria. Quienes mueren con un infarto luego de haber conseguido lo que habían deseado. La avidez es muy importante porque nada en la vida es permanente. Nada en la vida es permanente. Ni la misma vida es permanente. Ni la misma vida. La vida, el universo, tiene hechos que no son fácilmente controlables, que son inesperados. La familia unida, agradable, y en un accidente de tránsito muere la madre y el hijo y el hombre se queda solo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener amor a la familia y conservarla y tratar de ayudarlo, pero sin la avidez de pensar que si la familia uno está perdido. No, hay que esperar cualquier cosa de la naturaleza, cualquier cosa de los eventos, a veces, por lo general, incontrolables e impredecibles. Y el quinto consejo es, lo que no se desea, hay que rechazarlo. No debe ni se ve obligado a soportar lo que para usted es desagradable. El que calla se enferma, pero hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a hablar sin emociones negativas, sin ira, sin miedo, sin depresión. Si yo tengo un caso, y lo voy a poner, era un paciente nuestro que tenía una cantidad de acné en la cara, pero una forma ya un hombre adulto que lo desfiguraba totalmente y que ya había requerido 2 o 3 necesidades de intervención de un maxilofacial para quitarle aquellos forúnculos extraordinariamente endurecidos como verdaderos nódulos. Y cuando hacemos el estudio del paciente es que ya ni sencillamente tenía un gran conflicto de separación que se refleja en piel. El conflicto de separación estaba vinculada a su esposa, tenía miedo de perder a su esposa. Pero la esencia del por qué tenía miedo de perder a su esposa era porque la esposa tenía un hijo, es decir, su hijastro, que por X factores, conducta y demás, estaba preso casi permanentemente, salía, entraba, estaba un tiempo, y su conducta social, un ser humano desafortunadamente también con desarreglos mentales, hacía que en la casa de él ese hijastro le impidiera vivir con tranquilidad. Le robaba la bicicleta, se volvía a robar la bicicleta, le robaba el dinero, y aquello era un verdadero desastre. El hombre no sabía qué hacer con el hijastro porque tenía terror de, tomando una medida con el hijastro, su esposa, por supuesto, no admitiera o se sintiera mal o no entendiera la situación con el hijastro, ya un hombre de 30 y pico de años, de lo que se había de producir en caso de que él tuviera que reclamar al hijastro. Voy a perder a mi esposa. Bueno, esa situación conflictiva, si no se resolvía, iba a conllevar el destrozo de la cara de aquel pobre sujeto con todos aquellos trastornos. Nosotros no decimos lo que hay que hacer, nosotros lo que le decimos, usted tiene que hacer consciente lo que es inconsciente. Usted tiene miedo de perder a su esposa por la situación de su hijastro. O lo admite para siempre y se convierte en el padre protector de un hijo postizo, ladrón, y cada vez que le robe la bicicleta compra otra o la esconde en un lugar determinado. Pero usted no debe sentirse mal. Trate de hablarlo sin odio, sin terror, sin preocupación, sin emociones negativas. El hombre decidió por sí mismo, después que escuchó sobre todo este último consejo o este último mandamiento. Conversar sin malestar, sin pena. Y lo llamó y lo sentó con su esposa delante. Hijo mío, yo te quiero, yo te aprecio, yo te adoro, yo te entiendo, pero sin embargo me estás haciendo mucho daño porque cada vez que viene a la casa, que entra a la casa, me lleva cosas que son muy valiosas que después yo no puedo, ni tengo forma de recuperarlas. Si tú algún día necesitas de mí, cuenta conmigo. Pero ahora no deseo que vuelvas más a la casa. Haz tu vida independiente. Ese hecho, ese paso que dio, sin odio, sin malestar, sin depresión, su esposa lo pudo escuchar. Y la esposa lo pudo entender. Y se terminó el conflicto de separación. Y este hombre, después de una última operación de maxilofacial, del único que tenía, recuperó prácticamente un cutis no normal, pero ya un cutis sin esos procesos continuos exacerbados de estas alteraciones orgánicas. Estos 5 mandamientos yo llamo y llamamos en nuestro conversatorio que son 5 recetas, en vez de clorhidrato epóxido,
o amitriptilina o imipramina, son 5 recetas. Una, con dosis bien fuertes de saber soportar. Otra, tratar de incorporar la bondad como sistema. Tómese 10 tabletas diarias de bondad y haga ese acto de bondad en su casa. Evite los rencores. Si no tiene cómo reconocerlo, pida ayuda a su propio ser, a su propia persona en nuestra consulta. Busque las cosas, resuélvalas sin avidez, porque la misma vida no se puede tener con avidez. Estamos dispuestos a morir en cualquier momento, por tanto no hay que tampoco tenerla con esa avidez extraordinaria. Y nada, por último, no calle, hable, pero sepa hablar sin que le cause realmente verdadero trastorno. Este es el fin de nuestro conversatorio y lo hemos extendido mucho más de lo que en la práctica se hace, porque usted puede imaginarse que usted no puede tener más de 5 o 6 horas a un público escuchando estos consejos, estas reflexiones. Pero bueno, hemos aprovechado ya que lo estamos grabando para hacerlo extensivo, hacerlo en video y que pueda llegar a manos de todos los interesados en un sentido general. Este conversatorio ha sido concluido en el mes de febrero del año 2016. El desarrollo de nuestras investigaciones y la incorporación de nuevos resultados pues podrán permitir la modificación o no de las principales ideas que se han manejado. Les damos las gracias por el tiempo dedicado para escuchar este conversatorio y tanto a nuestros colegas que trabajan o están vinculados con intereses en la línea que estamos nosotros desarrollando, pues con placer recibiríamos todo tipo de solicitud de datos, información y de intercambio para beneficio de nuestras poblaciones. Para contactar momentáneamente le brindamos la información siguiente. Doctor Sinuel Ángel Llorente Sánchez, director Centro de Investigaciones Prana, Bioenergética y Conciencia. Carlos Manuel de Céspedes, 1159, Avenida y Pintó, Guantánamo, Cuba. Contacto móvil 53-5206-1031 y correo electrónico ggpi@infosol-guantánamo-sld.cu. Otros por intermedio de los colaboradores: señor Pablo Fernández Rubio, teléfono 21-32-29-26, doctor Esteban Fabier, teléfono 21-32-6793. Muchas gracias.